5. Cuerpo débil, espíritu fuerte. Rachel Williamson, de Cranbrook, Columbia Británica, perdió a su suegra, su abuela, su padre y su perro en un solo año. El único acontecimiento positivo de ese tiempo fue el embarazo de su segundo hijo, una bendición, pues ella y su esposo Craig lo concibieron con relativa facilidad después de haber intentado durante años tener a su primer hijo. Pero a solo 2 meses de la muerte de su padre, en noviembre de 2007, a partir de una ecografía les informaron a Rachel y a su esposo de que habían detectado algo fuera de lo normal en el feto de 21 semanas. Consultaron con un radiólogo y luego de varias pruebas más, el especialista le comunicó a la pareja que aparentemente la bebé no tenía brazos, y sus piernas se veían más cortas de lo que debían ser en esa etapa de gestación. Corrí a casa llorando a mares. Busqué en Google bebés sin brazos ni piernas. De repente, surgió en la pantalla la fotografía de un bebito rubio increíblemente hermoso sin brazos ni piernas pero con un chupete en la boca. Comencé a leer acerca de aquel niño, que entonces ya era un joven de 20 y tantos años, y vi todos los videos que pude encontrar sobre él. No podía separar los ojos de la pantalla. Vi 10 o 15 videos, y en la medida que los miraba uno tras otro, me sobrevino la calma, recuerda Rachel. Los pensamientos terribles y negativos que la invadieron en principio fueron reemplazados gradualmente por ideas más positivas y esperanzadoras. Y se dijo, si este hombre está bien sin brazos ni piernas, entonces mi bebé también lo estará. Aparentemente le va bien, parece feliz y optimista, viaja por el mundo. Nosotros podemos enfrentar esa dificultad. Nuestra hija estará bien. Todo lo que decía en aquellos videos me calmó y me dio paz. Me di cuenta de que Dios estaba apaciguando mi corazón diciéndome que si Nick Vujicic pudo convertirse en una persona magnífica, nuestra bebé también. Dios supo a quién enviarme, añade Rachel. Por supuesto, aquel bebito rubio increíblemente hermoso, era yo, aunque no lo creas. Gracias Rachel. Con eso ya somos 2 que piensan que fui abrumadoramente adorable. Después de buscar fotos de mi niñez, de leer sobre mí y de ver mis videos, Rachel y Craig Williamson se dieron cuenta de que la bebé por nacer podría llevar adelante una vida relativamente normal, incluso una vida ridículamente buena. Por eso, cuando su médico les sugirió la terminación del embarazo como opción, la respuesta fue, no, absolutamente no. Creo que ni respiré antes de decir, no. Había tratado de salir embarazada durante 10 años antes de que naciera Georgia, nuestra primera hija, y ni siquiera podía pasarme por la mente la idea de darle muerte a Brooke, la nueva bebita. Puede que no sea perfecta ante los ojos de la sociedad, pero lo es para los nuestros. Nos dimos cuenta de que esa niña estaba aquí por alguna razón, una razón de Dios, no mía. ¿Quién era yo para decir lo que se considera perfecto? Pateaba, se movía, su corazón palpitaba en mi vientre. Mi bebita, con cualquier forma, era mía, dijo Rachel. Rachel y Craig decidieron que criarían a su pequeña obra maestra, de hija tal y como mis padres hicieron conmigo, para hacer la obra de Dios. Cuando nació Brooke, su familia no solo estaba preparada, sino también entusiasmada y bendecida. Hicimos una celebración. Tuvieron que cerrar la sala de maternidad porque tuvimos 35 visitantes con flores, comida y regalos, rememora Rachel. Conocí a Brooke, a sus padres y a su hermana 2 años después del nacimiento. Cuando Rachel me contó la historia de cómo, al principio, se sintió abrumada por el informe del radiólogo y posteriormente calmada y confiada por mis videos, me emocioné tanto que me eché a llorar. Cuando yo nací, mis padres no tuvieron a nadie con una experiencia similar que les infundiera consuelo y seguridad. Pero desde que conocimos a la familia Williamson, les han brindado ayuda, ofreciéndoles consejos y compartiendo con ellos su experiencia. Qué gran regalo poder servir a esta familia y a su preciosa hija Brooke, quien en febrero de 2012 ya había cumplido 4 años. Es como una versión femenina de Nick. Ambos tienen la misma determinación, amor y calidez, así como esa actitud atrevida con entusiasmo y dinamismo por la vida que en ocasiones nos deja sin aliento. Pero lo más hermoso es abrazarlos. Cuando abrazamos a Nick y a Brooke, como no tienen brazos, estamos más cerca de sus corazones. Esto siempre me hace suspirar, explica Rachel. Buscar consuelo, no desesperación. Craig, el padre de Brooke, es un ejemplo de algo que he visto muchas veces en personas y familias que enfrentan discapacidades o graves enfermedades.
En vez de enojarse o sentir amargura por la falta de extremidades de su hija y otros retos difíciles que han afectado las finanzas familiares, Craig Willison se ha acercado a Dios mucho más que antes. No iba mucho a la iglesia ni tenía tanta fe, pero le pusimos a nuestra hija el nombre de Brooke Diana Grace Willison, en alusión a la gracia de Dios. Definitivamente, su nacimiento me ha acercado más a Dios y a muchos amigos nuevos, nuestra familia de la iglesia. El parto de Brooke fue difícil porque la madre sufrió una hemorragia al nacer la niña. Pero vi cómo Dios entró en acción y lo arregló todo, dijo Craig, quien decidió que bautizarse en cuanto su esposa e hija estuvieron en casa y con buena salud. Creo que Dios vio que Rachel y yo somos el tipo de personas que pueden lidiar con las discapacidades de Brooke. Ella es definitivamente un prodigio de Dios. Y desde que nació, Él nos ha ayudado con muchas cosas buenas. Recientemente nos visitaron 2 ángeles de la comunidad y se ofrecieron para construir una enorme adición en nuestra casa sin costo alguno. Sentimos que Dios está reuniendo gente para que nos ayuden, asegura. Sigo en contacto con Brooke y sus padres, y lo que siempre me sorprende de ellos es lo alegres que son. Y no lo digo a la ligera. No hay duda de que enfrentan desafíos, pero basta estar con ellos un rato para darse cuenta de cómo tienen una auténtica alegría en sus vidas. Brooke es como una luz brillante que atrae a las personas, y sus padres siempre parecen estar celebrando las vidas de ella y de su hermana Georgia. Rachel creó una colección de playeras para Brooke, sus familiares y amigos con mensajes como, ¿qué necesidad hay de extremidades cuando tenemos a Dios? Cuando Dios me hizo solo estaba alardeando, y mi favorito, los brazos son para los débiles. Los Willison han puesto su fe en acción para enfrentar las discapacidades físicas de Brooke. Han aceptado que Dios tiene un plan para su hija, aunque no sepan con certeza cuál puede ser, y aseguran que ver cómo se llevó a cabo el plan de Dios en mí los ha ayudado mucho. Saben que su plan para Brooke puede ser totalmente diferente, pero reciben cada día tal y como viene, con gratitud, gracia y, como bien indican las camisetas, dosis saludables de humor. ¿Por qué razón personas con discapacidades como Brooke u otras que padecen graves trastornos o crueles enfermedades, pueden encontrar la paz, disfrutar de otros aspectos de sus vidas, e incluso hacer contribuciones positivas a pesar de sus propios retos? ¿Será tal vez que no permiten que sus problemas físicos los limiten en el aspecto emocional? O quizás han elegido concentrarse en lo bueno de sus vidas y no en lo malo. Puede ser, esta es otra posibilidad. Quizás se han dejado llevar por los designios de Dios, han tomado la decisión de deshacerse de su dolor, enojo y tristeza, para ponerlos en las manos de Dios. Cada día, la mayoría de las personas que enfrentan serios problemas de salud o discapacidades serias pone de algún modo la fe en acción. A menudo es la fe en sus médicos y enfermeras o en sus píldoras, tratamientos y dispositivos médicos. La aceptación de atención médica profesional es consecuente con tener fe. Dios te ha dado la oportunidad de ser atendido por gente capacitada y talentosa. Si tienes sed, quizás quieras saciarla de forma sobrenatural, pero con toda seguridad aceptarías un vaso de agua que te ofrece una persona compasiva, ¿cierto? Lo mismo ocurre con la manera en que Dios dirige tus decisiones cuando vas por el camino de la fe. No es necesario que seas una persona espiritual para poner la fe en acción, pero, como cristiano, debo decir que saber que Dios es fuerte cuando soy débil me da un gran alivio, y enorme paz y alegría. Sin embargo, envidio el nivel de alegría de mi amigo Gary Phelps, nacido con síndrome de Down. Ahora tiene 25 años y es una de las personas más inspiradoras que he conocido. Un día, Gary escuchó cómo algunos amigos de la familia hablaban de un recién nacido al que también se le había diagnosticado el síndrome de Down. Uno de ellos, ignorando que Gary lo escuchaba, dijo, «Oh, qué triste». Gary saltó de su silla y le respondió, «Pues yo pienso que es fantástico». «¿Por qué lo dices, Gary? ¿Qué significa para ti el síndrome de Down?», le preguntó el amigo de la familia. Síndrome de Down significa amar a todo el mundo, y nunca, pero nunca, lastimar a nadie, respondió Gary. Mi amigo ha encontrado el lado dulce de su aflicción y de su vida. Se dice que quienes padecen síndrome de Down confrontan problemas de discapacidad mental, pero debo decir que Gary podría ser más sabio que muchas personas porque ha optado por enfocarse en las bendiciones de su carga y entregarle el resto a Dios. Gary lleva a cabo una vida plena y activa. Escribe, canta y graba canciones, y hace ejercicios todos los días. Nunca he visto que el síndrome le afecte en modo alguno.
Ama a Jesús sin ninguna duda y con todo su corazón, lo que se advierte fácilmente en sus oraciones hermosas y sinceras. ¿Por qué a mí? Al igual que toda persona con discapacidades o serios problemas de salud, pasé por un largo periodo en el que cuestioné por qué un Dios misericordioso colocaba sobre mí una carga tan abrumadora. Es una pregunta natural e importante. Si Dios nos ama a todos, ¿por qué Él permite que algunos de sus hijos les aquejen males y enfermedades dolorosas, peligrosas e incluso fatales? ¿Por qué deja que sufran tantas personas, especialmente los niños? Y proseguía, ¿por qué un Dios que ama a todas sus criaturas permite que ocurran tragedias como terribles accidentes automovilísticos, terremotos, maremotos y guerras que mutilan y ciegan la vida de miles de personas? ¿Y qué decir de los bombardeos, tiroteos, apuñalamientos, los actos violentos y otros acontecimientos luctuosos que son demasiado comunes? Me formulé todas esas preguntas como lo hace un joven que trata de comprender los caminos de Dios, y luego me las han hecho muchas veces otras personas que buscan consejo. Mi carencia de extremidades atrae hacia mí otras personas con discapacidades físicas, muchas de las cuales quieren conocer mi respuesta a esas preguntas. A menudo enfrentan desafíos mayores que el mío, como fibrosis quística, cáncer, parálisis y ceguera. La mayoría busca mi respuesta al ¿por qué me ocurre a mí?, pero en algunos casos me ofrecen sus propias respuestas. Hace poco recibí un mensaje por correo electrónico de un joven al que llamaré Jason, quien sobrevivió milagrosamente a un terrible accidente automovilístico. Iba en un vehículo conducido por un familiar que perdió el control, impactó contra la mediana de la carretera y el automóvil dio una vuelta de campana. El cinturón de seguridad de Jason estaba roto y salió despedido del coche, fracturándose el cráneo, lo que produjo la lesión de 4 zonas del cerebro. Tuvo un poco de suerte en definitiva, porque una ambulancia transitaba cerca del lugar del accidente, y al verlo los paramédicos fueron inmediatamente a prestar ayuda. Jason fue sometido a una intervención quirúrgica para extraerle una sección del cráneo debido a que su cerebro se estaba inflamando. Estuvo en coma por 2 semanas. Cuando despertó, tenía paralizado el lado derecho del cuerpo, y confrontó problemas para hablar y oler. 30 días después de su recuperación, los médicos descubrieron que se había roto la nariz y la clavícula, por lo que debió seguir hospitalizado otro mes más. Finalmente recuperó la capacidad de hablar, pero su lado derecho sigue paralizado, y tiene otras discapacidades. Al principio temí que nadie volviera a tratarme como antes. Pero luego tuve la certeza de que Dios estaba conmigo y que todo saldría bien. Desde entonces mi opinión sobre mi lesión ha cambiado en un 100%. Antes, solía preguntarme, ¿por qué me ocurrió a mí? ¿Por qué a mí? Pero ahora digo, ¿por qué no habría de ocurrirme a mí? Muchas personas le han preguntado a Jason si todavía cree en Dios después de tantas cosas malas. Mi respuesta es que Dios me dejó vivir. ¿Por qué no habría de creer en Él? Comparto la opinión de Jason. No creo que Dios provoque en nosotros lesiones, enfermedades o el sufrimiento por la pérdida de un ser querido. Sí creo que Dios busca formas para que usemos las cosas malas para lograr un buen propósito. En el caso de Jason, Dios lo mantuvo vivo y fortaleció su espiritualidad. Ahora Jason valora más cada día de su vida. La Biblia dice que el sufrimiento procede de Adán y Eva. Todos vivimos en pecado por ellos. Cuando ambos salieron del paraíso, habían incurrido en el pecado original, por lo que fueron expulsados del mundo sobrenatural para que vivieran en el mundo natural. Debido a su pecado, tanto ellos como sus descendientes, incluyéndonos a ti y a mí, fueron separados del reino de Dios. Por tanto, en nuestra búsqueda de la vida eterna con Dios en la gloria, primero tenemos que pasar por una vida temporal en el mundo natural para llegar al cielo. Sin embargo, mientras transitemos por el mundo natural, debemos vivir con propósito para que Dios pueda sacar el bien incluso de las malas situaciones. Debo reconocer que es un concepto difícil de dominar con un pensamiento lógico. Una actitud positiva es útil, pero se necesita mucho más que eso para lidiar con un problema médico importante. Se necesita el amor de familiares y amigos. Y los cristianos podemos aprovechar el poder increíble del Espíritu Santo que nos transforma desde el interior. Independientemente de lo grave que sea tu lesión, tu enfermedad o tu discapacidad, puedes permitir que Dios saque algo hermoso de esa dificultad. En mi caso personal, no puedo hallar nada hermoso en el dolor y el sufrimiento, pero Dios, en su merced, poder y grandeza, sí puede. Dios nos ama como los padres a sus hijos. En ocasiones, un padre intercede cuando un hijo está lastimado.
Sin embargo, a veces el padre no interviene porque el hijo necesita aprender una lección, descifrar algo, o prestarle más atención al padre. Incluso hay otras veces en las que la intervención de un padre debe ser para interrumpir la felicidad del hijo a causa de un peligro o una amenaza a largo plazo, como cuando un niño juega felizmente con cerillos, o un adolescente está inmerso en una relación amorosa que constituye una influencia negativa. Dios nos ama y no es un padre que no interviene. Gracias a nuestros antepasados originales, Adán y Eva, y a su desobediencia en el paraíso, la ley de Dios es la ley de Dios. Se cometió el crimen del pecado y el castigo fue la separación eterna de Dios. Pero esa no es la razón por la cual Él nos creó. En el Antiguo Testamento vemos cómo al principio se hacían sacrificios de animales como expiación del pecado. Luego Dios envió a Jesucristo, su único Hijo, para morir por los pecados cometidos por hombres y mujeres en la tierra, para que algún día todos pudiéramos regresar al lado de Dios en la gloria. Nuestro Creador siempre obra por amor, y con el deseo de llevarnos a Él por toda la eternidad. La Biblia dice, pues el salario del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios, la vida eterna. En ocasiones Dios nos da sus bendiciones. En otras, si Él siente que lo necesitamos, permite la ocurrencia de un reto, un fracaso o incluso algo aún peor en nuestras vidas, para recordarnos que debemos estar cerca de Él o para recordárselo a otras personas mediante nuestro sufrimiento. Aún así, hay numerosos cristianos leales y devotos que sufren en esta tierra. ¿Por qué razón? Quisiera tener todas las respuestas, pero no las tengo. Algunos dicen que Dios pone obstáculos en nuestras vidas para darnos una lección de humildad, como en el caso de Pablo, antiguo perseguidor de cristianos, quien escribió que, cuando adquirió popularidad como evangelista, Dios le clavó un aguijón en su carne, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones. Pero Pablo aclaró que Dios también le dio la gracia para llevar esa carga, algo que todos podemos esperar. La tribulación produce la paciencia, virtud probada. La virtud probada, esperanza, escribió. La adversidad crea fuerza. Siempre he creído que Dios nos pone retos en nuestro camino para darnos fuerza. En los últimos años, los investigadores de psicología de la salud han descubierto evidencias de ello en estudios de personas que han experimentado una amplia gama de estrés y traumas severos, desde enfermedades peligrosas a acontecimientos catastróficos o la pérdida de un ser querido. Si bien oímos hablar a menudo del estrés postraumático, los psicólogos también han descubierto que quienes lidian exitosamente con problemas de salud pueden experimentar crecimiento postraumático o ante las adversidades. Los estudiosos revelan que muchas personas que triunfan al afrontar sus adversidades físicas, crecen realmente de formas positivas. Se dan cuenta de que son más fuertes de lo que pensaban, y tienden a recuperarse con más rapidez de retos futuros. Descubren a quienes se preocupan realmente por ellos, y las relaciones con esas personas se fortalecen. Valoran cada día y las cosas buenas en sus vidas. Adquieren mayor fortaleza espiritual. Job es el principal ejemplo de superación de la adversidad en la Biblia. Satanás le arrebató todo lo que tenía, no solo su tierra y sus posesiones, sino también sus hijos y su salud. Pero Job perseveró y se mantuvo fiel a Dios. Y Dios premió su fidelidad dándole el doble de todo lo perdido. Creo que hay otro beneficio subyacente en las peores discapacidades y retos de salud. Pienso que Dios permite que a algunos nos llegue la aflicción para que podamos consolar a los demás de la misma forma en que Él nos ha consolado. Esta explicación tiene un sentido particular para mí, pues soy testigo de su veracidad una y otra vez. Aclaro que no estoy diciendo que entiendo a cabalidad el plan de Dios. Sé que la gloria no será nada igual a esta vida temporal por la que estamos pasando. Pero es difícil estar seguros cuando Dios hace algo que nos parece cruel o injusto. Hay que buscar consuelo y fuerza en Él. Puedes tomar la decisión de entregarle la situación a Dios pidiendo su ayuda. La Biblia dice, no os inquietéis por cosa alguna, antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, mediante la oración y la súplica, acompañadas por la acción de gracias. Sin embargo, es imposible no ponerse ansioso cuando hay que lidiar con enfermedades, discapacidades u otros desafíos que hacen peligrar la vida, pero puedes encontrar la paz poniendo las cosas en manos de Dios. Él puede darte fuerza cada día, ya sea porque la necesites para enfrentar tus propios retos o porque te entristece la adversidad de otro. Debes saber que en cualquier caso, no habrá enfermedades, males, ni muerte en la otra vida, pero tiene que haber un final para todos los que vivimos en la tierra.
El plan de Dios no es mantenernos aquí para sufrir y morir. Él quiere que estemos eternamente con Él en la gloria. Sin embargo, mientras transitemos por nuestras vidas temporales, contamos con la hermosa oportunidad de conocer a Dios y compartir su amor con quienes no saben aún que Jesucristo murió por la redención de sus pecados. Si bien la vida eterna en la gloria será magnífica, tener una relación con Dios mientras vivamos en la tierra es una oportunidad tremenda. En cualquier circunstancia que enfrentes, Dios te usará para sus propósitos. Tal vez pasen muchos años antes de que comprendas cuál podría ser ese propósito. En algunos casos, nunca conocerás en su totalidad sus planes, o por qué Él permite que te ocurran ciertas cosas. Por eso es necesario poner tu fe en acción sabiendo que Dios está contigo. Aunque te ocurran cosas malas, estas no cambian la realidad de que Él te ama. Los milagros existen. Por supuesto, a nadie le aconsejo que se dé por vencido. Los milagros existen. He sido testigo de muchos, y a menudo otras personas me cuentan los suyos. Como John, quien me envió esta historia inspiradora de su milagro, que también da testimonio de su fe en acción. No creía en nada hasta hace unos 10 años cuando afronté la muerte. Cuando era joven perdí una pierna a causa de un cáncer, y los médicos me dijeron que, cuando más, viviría hasta los 5 años. Superé esas expectativas y el 6 de mayo cumplo 37. Pero no ha sido siempre fácil. Aunque está en remisión, el cáncer reaparece cada varios años, y el pasado lo hizo con más fuerza que nunca. Mis médicos me dijeron que, a menos que comenzara un régimen riguroso de quimioterapia, moriría ese mismo año. Inmediatamente les respondí con una negativa, y les dije que quería morir, y que estaba cansado de luchar. El cáncer ha cegado las vidas de mi madre, de 2 hermanas, y 3 hermanos, así que algún día me tocaría a mí. Y estaba listo para marcharme. Hablé con el pastor de mi iglesia sobre la decisión, y después de mucho orar, opté por comenzar la quimioterapia, programada 2 veces semanales durante 12 semanas. Al entrar en mi 5º tratamiento, me hicieron análisis de sangre y los enviaron a mi médico, como de costumbre. A fines de esa semana me llamaron para pedirme que fuera a la consulta. Al llegar, el médico entró inmediatamente en el salón, y entre lágrimas, me dijo que el cáncer había desaparecido y sin dejar rastro. Como si nunca hubiese existido. Se sentía muy feliz, pero no tanto como yo. Sigo sometiéndome a chequeos cada 3 meses, y hasta ahora todo va bien. Sé que algún día puede regresar, e incluso podría atropellarme un autobús a mi regreso a casa al término de mi jornada laboral. La cuestión es que nunca sabremos cuándo llegarán a su término nuestros días en esta tierra. En el libro de la vida están inscritos todos nuestros datos. La cosa es que no sabemos cuándo Dios decidirá mandarnos a buscar a la gloria para que estemos junto a Él. Amémonos los unos a los otros como si fuera el último día en esta tierra. Vive la vida al máximo y aprecia cada día en que te despiertas y respiras. La historia de John y muchas otras que he escuchado como esta, son pruebas de que los milagros existen. Por esa razón sigo guardando un par de zapatos en mi armario, en caso de que me ocurra un milagro. La fe entra en acción poniéndola en las manos de Dios, presentando tu petición y orando porque ocurran milagros. Pero si no se materializa un milagro, puedes seguir siendo una luz que brilla en la tierra para los demás. También puedes hacer lo posible por conocer más acerca de Dios y entregándote a Él. Dios puede curarte, por supuesto, y ese puede ser su plan. O tal vez no. Como es imposible saberlo, camina cada día en la fe, con la idea de que Dios es quien mejor lo sabe. Aunque no se me ha cumplido el milagro de brazos y piernas que he buscado, soy testigo del milagro de la alegría, la paz y la confianza de la fe. Ese milagro es mayor que la curación de una enfermedad. Después de todo, puedes curarte de un cáncer y seguir siendo miserable, dando todo por sentado en la vida. Por la fe, en estos momentos, tengo honestamente la alegría de ver vidas transformadas. Es algo magnífico. Tú puedes regocijarte cada día por tener extremidades, pero todos los días mi alegría es no tenerlas. El mayor milagro es la transformación desde adentro hacia afuera, por tanto, cree que llegará un milagro, pero incluso si no se produce, ten por seguro que Dios tiene un plan para ti. El mayor propósito es conocer a Dios como un amigo, y tener la bendición de ir algún día a la gloria, donde jamás te alcanzará el dolor, la enfermedad ni la tribulación. Me siento muy mal por los que no creen en la gloria. La idea de que solo tenemos un camino tan breve en la vida es bien deprimente. Yo quiero vivir miles de millones de años hasta la eternidad.
Y mientras transite por esta vida, trato de ejercer un impacto tan duradero como la vida eterna. No importa el dinero que haya ganado o cuántos coches de marcas caras haya tenido. Lo importante es que haya ayudado a alguien y servido a un propósito mayor que el mío. Somos un ejemplo para los demás. No creo que Dios use enfermedades para castigarnos, pero sí creo que Él las usa para comunicar un mensaje que debemos escuchar. Cuando su amigo Lázaro estaba enfermo y moribundo, Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cuando Jesús permitió que Lázaro muriera y luego lo resucitó de entre los muertos, muchos incrédulos aceptaron finalmente que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Podría ser posible que nuestras enfermedades o discapacidades sirvan de alguna manera al propósito de Dios? Puedo dar testimonio de que esto es lo que ha ocurrido con mi falta de extremidades, que me ha permitido servir a los demás con mi evangelismo, y además, simplemente, con mi ejemplo. Pienso en lo que les hubiera facilitado la vida a mis padres el haber conocido a otra persona sin brazos ni piernas que los guiara y les diera esperanzas cuando nací. He recibido la bendición de servirles en ese papel a muchos hombres, mujeres y niños con discapacidades similares a la mía. Mis padres han hecho lo mismo, asesorando a varias familias, y garantizándoles que sus hijos sin extremidades pueden vencer sus limitaciones y prosperar. Aunque no hagamos nada más en nuestras vidas, darle serenidad y estímulo a los demás es un don magnífico. Michelle, una madre californiana, me envió uno de muchos mensajes de correo electrónico que confirman mi propósito y me hacen sentir humilde al mismo tiempo, porque se me recuerda cuántas personas han vencido obstáculos mayores que los míos. Michelle tiene trillizos. Grace, una de ellos, nació a las 28 semanas de embarazo con una ligera parálisis cerebral que afecta a su capacidad de caminar. También es ciega del ojo derecho. Pero incluso con sus limitaciones físicas, Grace tiene buenos resultados académicos en la escuela regular y, lo que es aún mejor, una fe sólida. Aunque Grace aparentemente no se regodea en la autoconmiseración, le ha hecho a Michelle la pregunta de, ¿por qué me ha ocurrido a mí? Es difícil culpar a Grace o a cualquier otra persona por formular esa pregunta cuando enfrenta discapacidades o problemas de salud serios. He hablado y escrito con frecuencia acerca de la respuesta de mi propia madre a esa difícil interrogante. Como Michelle leyó mi primer libro y vio mis videos, usó su propia versión de la respuesta de mi madre cuando Grace le preguntó, como yo lo hice en su momento, ¿por qué me ocurrió a mí? Le respondí, porque Dios te usará en alguna parte, cuando llegue la ocasión propicia, para inspirar a otras personas a acudir a Jesucristo, escribió Michelle. De hecho, le aseguré que conocer su propósito a una edad tan temprana era una especie de regalo. Conozco algunos adultos que siguen buscándolo sin éxito. Michelle afirma que Grace escucha mis videos para confirmar ese mensaje, y que lleva mi fotografía a la escuela para inspirar a otros niños y asegurarles que nada es imposible con Dios a nuestro lado. Según Michelle, Grace tiene una fe renovada y ama profundamente a Dios, a pesar de todas sus discapacidades. A veces sospecho que estoy criando a un ángel, escribió Michelle. Los milagros se producen de muchas maneras. Tendrás que disculparme por creer que el uso que hace Dios de mí como herramienta para ayudar a personas como Grace es algún tipo de milagro. Si esta fuera la única vez que alguien se pone en contacto conmigo con un mensaje así, lo consideraría el regalo de mi vida. Pero día tras día recibo cartas, mensajes de correo electrónico y correspondencia de todo tipo. Me escribe mucha gente para darme las gracias, pero en realidad soy yo quien tengo que agradecerles a ellos que me inspiren con su fuerza y el poder de su fe imparable. Algunos de sus mensajes son increíbles por la forma en que demuestran la fe en acción aplicada a las enfermedades y discapacidades. Adriana es una de las personas que me ha dejado boquiabierto. Es una joven de 25 años, quien, como yo, nació sin brazos ni piernas, pero sí tiene manos y pies. Dios me ha enseñado a prosperar y a saber que soy igual que los demás, a pesar de mis serias limitaciones. Al igual que Nick, lucho cada día con las tareas cotidianas, pero tengo fuerza suficiente para ver el lado positivo de la vida. Por la intercesión de Jesús, Dios le dio al mundo millones de milagros y sanaciones. Dios es real, y, como un ejemplo de él, soy una de sus hijos. Adriana pasó los primeros 3 años de su vida con respiración asistida porque cuando era niña tenía dificultades para respirar por su cuenta. Al igual que yo, padece de problemas de espalda, pero ha sido sometida a 2 operaciones de la columna vertebral para insertarle barras de acero a cada lado de la columna.
Aún así, esta joven sorprendente se enfoca en sus bendiciones, no en sus penurias. Solo tengo manos y pies, pero soy lista y tengo muchos amigos y familiares en mi vida. También curso estudios universitarios para hacerme consejera. Dios hace cosas milagrosas en la vida, y yo soy uno de esos milagros. La vida puede ser buena siempre y cuando decidamos que va a serlo, escribió. Adriana enfrenta muchos retos, pero se niega a sumirse en la amargura y la autoconmiseración. Sigue manteniendo la fe, el espíritu positivo y la fuerza para hacer bien en este mundo. Me inspira, y espero que sus palabras también te inspiren. Dios quiere que seamos felices y disfrutemos de la vida, e independientemente de todo lo que nos ocurra diariamente, nos regocijaremos enormemente en Él y por una eternidad. Cada cual es diferente a su manera, pero nuestro Padre nos considera a todos iguales y únicos como personas y seres individuales, y eso incluye a todas sus creaciones en la tierra. A pesar de nuestras diferencias y discapacidades, y muchas otras cosas en la vida, incluyendo aquellas por las que pasamos como seguidores y creyentes en Él, somos sus hijos especiales, y criaturas hechas a su imagen. Al seguirlo a Él, hacemos grandes obras para servirlo a Él y a nuestra comunidad, y transmitimos el mensaje del Evangelio y la palabra de nuestro Señor Dios y su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios es real. Sí, Él es real. No lo vemos en persona, pero sí en espíritu. Las aflicciones son lecciones. En el Salmo capítulo 119, el rey David nos da lecciones para poner la fe en acción ante las aflicciones y otras adversidades. David escribió que antes de ser humillado estaba descarriado, y aquello fue un bien para él porque la humillación hizo que aprendiera sus preceptos. Mis padres me enseñaron que debía amar a Dios, no para que Él me protegiera o me diera brazos y piernas, sino porque conocerlo a Él me guiaría a la vida en la gloria y a vivir una vida plena a pesar de todo. Cuando te abrume la enfermedad u otros desafíos, reza para estar más cerca de Dios, a fin de que Él pueda hacer lo que más te convenga. Este enfoque reconoce que tal vez no sepas lo que más te conviene, pero Dios sí lo sabe. También que no tienes el poder de curarte a ti mismo, pero Dios sí puede. Cuando oras de esa manera, estás poniendo tu fe en acción al materializar tu esperanza en las promesas de Dios, entre ellas, que bien me sé los pensamientos que pienso sobre vosotros, oráculo de Yahvé, pensamientos de paz, y no de desgracia, de daros un porvenir de esperanza. Siempre es buena idea orar y recordarle a Dios las promesas que Él nos ha hecho. Yo recomiendo extensas dosis de oración todos los días. Creo que es la medicina más poderosa. Y hay otras cosas que puedes hacer mientras esperas a que Dios te revele sus planes para contigo. Por experiencia propia sé que ser discapacitado, estar muy enfermo o sufrir lesiones puede infundir temor. También puedes sentirte aislado, solo y estresado. A menudo, mis peores momentos fueron aquellos en los que escogí hacer las cosas por mi cuenta, en vez de ser consolado y cuidado por quienes me aman. No cometas ese error. Si en tu vida hay personas que desean ayudarte, acepta su apoyo con agrado y con gratitud. Diles que esperas ser algún día tan buen amigo con ellos como lo han sido contigo, y luego dales la oportunidad de ayudarte tanto como deseen hacerlo. Si no cuentas con familiares y amigos que puedan servirte de apoyo, busca la ayuda de profesionales, de una iglesia o de otros grupos de apoyo. Tus médicos y otros profesionales de la salud pueden ayudarte a encontrarlos. Hay grupos de apoyo para la mayoría de las enfermedades y problemas médicos severos, y grupos más generales que pueden brindar ayuda para lidiar con cualquier enfermedad seria. Una cosa de la que quiero alertarte es que cuando enfrentas un problema médico abrumador, toda tu atención podría enfocarse totalmente en lidiar con él, y tus pensamientos girarían en torno a la enfermedad y a cómo recuperar la salud. Los consejeros profesionales afirman que si bien es importante aceptar y manejar tu enfermedad, también hay que recordar que seguir siendo tú es igual de necesario. No abandones las cosas que te gusta hacer o las personas con quien te complace estar porque quieres concentrarte exclusivamente en tu salud. El problema de salud te ocurrió a ti, pero no dejes que se apodere de tu vida o dañe tu sentido de quién eres, ni el valor que le aportas al mundo. Tú eres mucho más que un problema de salud. No niego que algunos días son peores que otros. Es probable que pierdas control antes de poder avanzar. Tienes que ceder de vez en cuando ante el dolor físico, pero no rendirte emocional ni espiritualmente. Mantente firme en tu optimismo y en tu fe.
Además, conserva agudos tu sentido del humor y tu fe, y cada día busca momentos en los que puedas hallar paz y alegría, ya sea en la tranquilidad de las primeras horas de la mañana, o la alegría de contar con otro día, perfecto o imperfecto, para compartir con aquellos a quienes amas. Cuando escribo o hablo y describo mi vida como ridículamente buena, me refiero a la alegría que siento cada uno de los días. Independientemente de que el tiempo sea magnífico o insufrible, que las cosas marchen a pedir de boca o que suceda todo lo malo imaginable, que esté en casa con mis seres queridos o de viaje entre desconocidos, que esté en perfectas condiciones o enfermo como un perro, la vida sigue siendo igualmente ridícula. No se puede esperar que todos los días transcurran de forma lógica. En ocasiones, son simplemente cómicos. Otros, trágicos. Pero para bien o para mal, en la salud y la enfermedad, en lo bueno o en lo malo, es absolutamente ridículo que sigamos vivitos y coleando, no es cierto. La vida en sí misma es un milagro. Si tanto tú como yo solo podemos dar un único viaje en lo que Shakespeare llama, este despojo mortal, ¿qué harás con el tuyo? Dejarás que la mala salud, una herida grave o una discapacidad le robe hasta la última gota de alegría a tu única oportunidad de vida en la tierra. Te sugiero, por el contrario, que busques una espiral ascendente. Si estás confinado a una cama por problemas de salud, o padeces las limitaciones de una discapacidad, aprovecha la oportunidad para asegurarte de que tienes tus prioridades en orden, deja que tus seres queridos sepan cuánto los amas y solidifica tu fe. Siempre existe la posibilidad de que Dios haya puesto ese desafío en tu vida para hacerte más fuerte, más afectuoso, más valeroso, más resuelto y con más fe. Por tanto, acepta esa posibilidad y sigue adelante con ella. Puede que tu cuerpo esté afectado, pero puedes permitir que tu imaginación y tu espíritu te lleven a donde deseas ir. O quizás estés demasiado ocupado para ascender a un nivel más alto, fortalecer tu carácter y desechar las cosas inútiles. Ahora es el momento de leer la Biblia y otros libros que te satisfagan y te sostengan entre tratamientos o visitas de enfermeras, asistentes de enfermería, médicos y técnicos. Concéntrate en sanar y fortalecer aquellas partes a las que ellos no pueden llegar. Decide que, independientemente de lo que ocurra con tu cuerpo, lo demás, tu mente, espíritu y alma, saldrán del percance recuperados y mucho mejores. Pídele a Dios ese regalo de la fe. Sin recuperación posible, no hay problema. Por supuesto, si padeces una enfermedad mortal o una discapacidad como la mía, no hay recuperación posible. Solo te queda el resto de tu vida. O dejas ir el tiempo que te queda y sucumbes a la autoconmiseración, la amargura y la ira, o aceptas el reto y aprovechas al máximo esta oportunidad dada por Dios para hacer el mayor bien posible mientras transcurre el conteo regresivo. He recibido una buena cantidad de atención y aprecio por la manera en que elegí vivir y servir a los demás a pesar de mi falta de extremidades, pero hay muchas más personas en el mundo que enfrentan apaciblemente el reto de sus propias enfermedades y discapacidades con gallardía, valor y fe inspiradora. Rebecca Tolbert nació con problemas de salud y discapacidades más serias que las mías. Fue una prematura frágil a quien dieron a luz de emergencia, en una familia en la que había violencia doméstica. Pesó menos de 3 libras al nacer, pero se aferró con ferocidad a la vida. Sin embargo, cada día que se mantenía con vida suponía nuevos retos. Finalmente, a Rebecca le diagnosticaron una parálisis cerebral espástica cuadriplégica. Sus padres se divorciaron, pero Laurena, su madre, le inculcó a Rebecca la certeza de que su familia y su Dios la amaban. Llena de fe, Rebecca creció con un espíritu sorprendente y un comportamiento alegre y positivo. En vez de sentirse como una víctima, se convirtió en vencedora de retos y portadora de sanación para los demás. Durante sus años de estudios primarios, Rebecca creó su propia campaña de recaudación de fondos para los refugiados afganos, recopilando promesas de donaciones basadas en cada giro de pedal de su triciclo especial, y llegó lo suficientemente lejos como para recaudar más de $1,500 para su noble causa. Y adoptó el versículo bíblico favorito de su abuela, Efesios capítulo 3 versículo 20. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en nosotros, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén.
Asimismo, se asoció con Wheels for the World para realizar un proyecto de clase en su escuela de enseñanza secundaria, organizando una iniciativa comunitaria para recolectar sillas de ruedas usadas y otros dispositivos médicos para las víctimas del terremoto que asoló a Haití en 2010. Su actitud positiva y entusiasmo hicieron que ganara muchos amigos nuevos en la escuela. Rebecca sabía cómo llegar a la gente, y la mayoría respondía a su personalidad sociable. Sin embargo, experimentó desafíos similares a los que confronté cuando tenía más o menos la misma edad. Los años de enseñanza secundaria es una etapa en que tomamos conciencia de nuestras diferencias, y luego pasamos el resto de la vida dándonos cuenta de cuántas similitudes tenemos con los demás. Los años de adolescencia pueden ser difíciles para cualquiera, y especialmente para todos los que tenemos discapacidades. Cuando la mente y el espíritu maduran y cambian rápidamente, se producen cambios químicos en el organismo, que también contribuyen a exaltar las emociones. Es un ambiente volátil, porque los condiscípulos y amigos experimentan los mismos cambios, y todos tratan de ver cómo y dónde son aceptados, y qué les depara el futuro. A esa edad me di cuenta de que había algunas cosas que mis condiscípulos podían hacer que independientemente de cuánto empeño pusieran y cuán grande fuera mi fe, para mí eran imposibles. También fui víctima del acoso y la crueldad de otros alumnos en mi adolescencia. A pesar de que normalmente se trataba de un comentario desconsiderado o un intento fallido de hacer un chiste a mi costa, me abrumaban la susceptibilidad y la duda. Rebecca enfrentó retos similares. Su entrada a la enseñanza secundaria trajo consigo nuevas alegrías, nuevos amigos y nuevos retos, así como la certeza creciente de que era diferente a los demás chicos. La mayoría de sus condiscípulos se sentían atraídos por su alegría, pero otros se sentían incómodos con ella, e incluso hubo quien hizo comentarios hirientes o rechazó sus intentos de hacer amistad. Y esos comentarios y rechazos duelen. Rebecca trató de mantener su optimismo y alegría, pero comenzó a luchar con sentimientos de duda y desesperación. ¿Por qué Dios no me curó? ¿Por qué Él permite que otros me maltraten? ¿Por qué tengo que estar atrapada en esta silla de ruedas y en este cuerpo?, pensaba. En su dolor y decepción, llegó a cuestionar el amor de Dios por primera vez en su vida. Dios, ¿estás seguro de que tú amas a todas las personas? ¿Estás seguro de que no es a todas las personas menos a mí? No hay nada malo en hacer preguntas respetuosas de Dios. La Biblia dice, buscad y hallaréis. Solo si preguntamos hallaremos respuestas. El problema surge cuando permitimos que la curiosidad y la búsqueda alimenten la duda y perturben la fe. El simple hecho de que no haya respuestas disponibles no equivale a su inexistencia. La fe exige que, en ocasiones, tenemos que esperar a que Dios nos revele su plan con respecto a nosotros. A veces, cuando hacemos preguntas y buscamos respuestas, caemos en la cuenta de que su visión de nuestras vidas es mayor que la nuestra. Lamentablemente, también es cierto que a veces la vida le da salida a un desengaño para darle entrada a otro. No importa cuánto se trate de enfrentar con éxito esos retos, podemos caer bajo su pesada carga. A pesar de sus resueltos esfuerzos de obtener buenos resultados académicos y estar al frente de su curso, Rebecca se encontró en una encrucijada a la hora de la graduación. Aunque esperaba poder graduarse, e incluso había planeado ofrecer una plegaria en la ceremonia, debido a un tecnicismo, la junta escolar decretó que aún no era elegible para graduarse, y no se le permitió sentarse con sus condiscípulos en la ceremonia ni participar en ella. Fue un golpe cruel para Rebecca, quien había soñado durante mucho tiempo con el día de su graduación y con el papel que desempeñaría en el evento. Y por si eso fuera poco, tuvo que enfrentar una serie de trágicas pérdidas que comenzaron con la muerte de su amada abuela 5 años antes, seguida por el fallecimiento de 9 amigos víctimas de leucemia, enfermedad de Parkinson, cáncer cerebral y suicidio. Rebecca se sintió abrumada por una aflicción implacable. La depresión ensombreció su espíritu, nubló su raciocinio y cegó su fe. El enemigo de su alma había encontrado un punto de apoyo. De repente, aquella joven normalmente dinámica que dedicaba gran parte de su tiempo a buscar formas de ayudar a los demás, perdió todo interés en vivir. Cada día le parecía más sombrío que el anterior. Y las voces negativas plagaban su mente. Eres una carga para todos. No le importas a nadie. Solo sienten lástima por la pobre Tulidita. Rebecca llegó a tener pensamientos suicidas. Un día se descubrió hurgando en la gaveta de los cuchillos en la cocina y considerando un plan para matarse mientras su madre estuviera de compras. Sus seres queridos trataron de sacarla de aquella depresión. Un domingo, su madre insistió en que fuera a la iglesia.
Normalmente, Rebeca era la primera en estar dispuesta a ir a misa. Pero en esos momentos no quería levantarse de la cama. Su madre siguió insistiendo. Estaba convencida de que la mano de Dios no se había apartado de Rebeca, quien necesitaba estar en su casa, entre su pueblo. Laurena ayudó a Rebeca a levantarse, vestirse y colocarse en la silla de rueda. Y fueron a la iglesia. Rebeca guardaba silencio, inmersa en su aflicción. Cuando entraron en el santuario, su madre tomó un boletín de la iglesia, del cual cayó una página, en realidad un volante para anunciar un evento. La madre de Rebeca vio un rostro familiar en el anuncio. Era alguien a quien su hija había recurrido con frecuencia en busca de inspiración contra la depresión. Con lágrimas en los ojos, Laurena le entregó a Rebeca la página con mi fotografía, y el anuncio de que daría una charla durante la misa de graduación en su escuela, antes de la ceremonia a la que se le había prohibido asistir. ¿Y todavía piensas que Dios se olvidó de ti?, le preguntó Laurena. Rebeca había visto mis videos con frecuencia, e incluso oró para poder conocerme algún día, porque atesoraba el sueño de inspirar a los demás y compartir con ellos su fe. Me han dicho a menudo que mi sola presencia tiene un impacto en las personas. Por supuesto, no siempre he estado seguro de que quisieran decir que ese impacto fuera bueno. Pero en este caso sí lo fue. Por primera vez en varios meses, Rebeca sintió renacer una luz en su alma, y le invadió una sensación de paz que disipó los pensamientos atormentados y la autoconmiseración. Le dijo a su madre que quería asistir a la misa de graduación. Ese día, después de mi charla, Rebeca y su madre vinieron a hablar conmigo. Laurena me habló de las penurias de su hija, por lo que oré con Rebeca, y hablamos en privado unos minutos, en los que ella me confesó las penas que aquejaban su corazón. La comprendí, y le dije que yo también había pasado por eso, y le recordé uno de sus versículos favoritos de la Biblia: todo lo puedo en aquel que me conforta. Libérate de las preocupaciones sobre tu discapacidad, y pon de nuevo tu fe y confianza en la capacidad de Dios. Vuelve a enfocarte en Jesús. Libérate de las penas y deja que Dios entre en ti, le dije. ¿Por qué razón Dios me creó sin brazos ni piernas? ¿Por qué Él me permitió inculcar la esperanza en el corazón de esta joven notable pero adolorida? Espero el día en que pueda hacerle a Él estas preguntas directamente. O tal vez para entonces sus razones ya no sean importantes, solo los resultados. El apóstol San Pablo dice, en 2 de Corintios capítulo 1 versículos 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Me regocija enormemente decirte que Rebeca se graduó al año siguiente, en el curso de 2010. A solicitud de sus condiscípulos, hizo la plegaria de graduación. Y con toda seguridad, llegó a muchos corazones no solo ese día, sino en los que le siguieron. En la actualidad, Rebeca pone su fe en acción conforme For His Use, su organización sin fines de lucro, y ayudando a que otras personas cumplan el propósito de Dios en sus propias vidas y en la suya propia. Esta joven valerosa ofrece asesoría e inspiración a personas y familias que enfrentan sus propias discapacidades. Siguiendo el dictado de su corazón, ayuda al adolorido, ofreciéndole el amor de Jesucristo y transmitiendo el mensaje del poder transformador de Dios.